la garrapata fue retomando su hábitat natural, es decir, está volviendo a poblar áreas de las cuales fue erradicada. Y hoy ya tenemos una situación de alto nivel de resistencia a prácticamente varias de las moléculas y tenemos situaciones de multiresistencia. Hay resistencia ya publicada a todas las moléculas, incluyendo el fluazurón, y queda solamente el fluralaner, que es la última molécula introducida, sin ningún problema. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast. Y en esta ocasión, acorde a la situación climática, estamos comenzando la época de más calor y humedad propicio para los ectoparásitos, en particular la garrapata. Por ese motivo lo hemos invitado a que nos comente su experiencia y su visión al respecto, un especialista, Julio Reggi. Hola Julio, bienvenido a Carnecast, mucho gusto. Hola Mauro, un gusto verte y escucharte y muchas gracias por la invitación a participar. No, gracias a vos y la verdad que nos da mucha tranquilidad poder hablar con personas como vos, como lo hicimos en su momento con algunos técnicos de INTA Rafaela, INTA Castelar, discutiendo sobre estos temas porque sabemos que es un problema que es de larga data, pero se viene acrecentando y es como que no se visualiza un final, por lo menos a corto plazo, para esta problemática. Por eso quería, en primer lugar, pedirte que nos comentes cuál es tu trayectoria, sobre todo en el tema de garrapata, y después sí, ya entrar en el tema específicamente de esta ectoparasitosis. Y bueno, Mauro, yo soy médico veterinario recibido en La Plata. Trabajé desde el 96 hasta el 2018, 2019 en Novartis, luego Elanco, siempre ligado al desarrollo de productos garrapaticidas, parásitos gastrointestinales. Hoy ya como asesor independiente, muy relacionado, estoy como asesor externo de Betanco, justamente en el tema garrapaticida, justamente en el medio de un recrudecimiento de la situación en general. Vos recién decías lo del clima. Claro que el clima arranca ahora la temporada de garrapata, pero arranca en un escenario muy complejo que fue agravándose en los últimos años. ¿Nos podés describir, Julio, cuál es ese escenario complejo, como para tener un contexto de la situación real? Porque muchas veces la teoría queda muy alejada de la práctica y cuando uno actualiza los datos se encuentra con un montón de sorpresas. Y bueno, la complejidad la complejidad del escenario tiene que ver con que son muchísimos los factores que intervienen, que interactúan y que van armando ese escenario. Lo que está pasando en la Argentina es, en particular en la Argentina, pero también pasa en Uruguay, por ejemplo, es que luego de esa campaña hace muchos años de erradicación de la garrapata, en la cual se avanzó y se liberó del parásito una superficie muy grande, hacia fines de la década de los 90 cambió el escenario mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que cambió el área de el foco de investigación y desarrollo de los garrapaticidas. ¿Por qué? Porque apareció en el mercado a nivel global el sector mascotas, por ejemplo, y también aves y cerdos, pero particularmente el sector mascota. Eso hace que el foco de la investigación y desarrollo pase al sector mascota y todo lo que tiene que ver con ganadería, si bien se sigue investigando y desarrollando, pasa a un segundo o tercer plano. Y si uno mira la velocidad de desarrollo, por ejemplo, de la resistencia a los garrapaticidas, en promedio 10-12 años, y compara hoy con los plazos muy prolongados de investigación y desarrollo de nuevas moléculas, 15 a 20 años, desde los 90 para acá nos fuimos quedando sin moléculas, o sea, sin herramientas
en un escenario en el cual tenemos el fenómeno de resistencia a los garrapaticidas. Es decir, tenemos herramientas que se vienen usando hace 60 años, 50 años, las más nuevas, 30 años. Ahora se introdujo en el mercado una molécula nueva que viene del sector mascotas, y todo eso fue haciendo que en simultáneo con la pérdida de la policía sanitaria que había en ese entonces, hay otro enfoque, la garrapata fue retomando su hábitat natural, es decir, está volviendo a poblar áreas de las cuales fue erradicada. ¿Cuál es el límite hasta cuál puede avanzar? Y en líneas generales hablamos de centro, casi centro de Entre Ríos, una parte más importante de Santa Fe, tocando casi la cuenca lechera, y la limitación, el límite lo pone el clima, el ambiente y el clima. Pero sí, ha avanzado muchísimo, se están reinfestando muchísimas áreas y, como te decía, tenemos resistencia a varios principios activos, con lo cual limita un poco el tema de cómo controlarla, ¿no? Entonces, por eso el escenario es grave y complejo. Sí, se me ocurre que tenemos, por lo que estuviste diciendo, tres factores de los cuales podemos hablar ahora que hacen a la complejidad del escenario. Por un lado, la parte legislativa o reglamentaria, por otro lado, la epidemiológica y por otro lado, la farmacológica, haciendo referencia a las resistencias. Exactamente. Si te parece, para desglosar un poquito estos tres factores, te quería preguntar primero en cuanto a la epidemiología, y te hago un comentario. Hace bastante tiempo atrás, por lo menos 10 años, hablando con un contingente de productores europeos que habían visitado la zona norte de Santa Fe, donde yo vivía, les produjo mucho interés el tema de la garrapata. Y cuando yo le pregunté por qué les interesaba tanto, porque ellos en el hemisferio norte, en Europa sobre todo, no existía, me dijeron que como avisoraban este tema del calentamiento global y el incremento de las temperaturas medias, creían que era muy factible que en el futuro haya un avance si se cruzaban de países, sobre todo de África, a Europa, y como las condiciones climáticas eran adecuadas, podía llegar a subir para el caso de ellos. Para el caso nuestro sería bajar en cuanto a las latitudes, me refiero. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la situación actual? ¿Hasta dónde llegó hoy la garrapata? Creo que más o menos lo mencionaste recién. ¿Y qué posibilidades hay de que siga avanzando, atendiendo sobre todo a que el cambio climático evidentemente existe y de a muy poquito se incrementa cada año la temperatura media, ¿no? Sí, mira, el tema de variaciones climáticas tiene mucho que ver. En líneas generales, en Argentina tenemos tres zonas epidemiológicamente hablando, tres zonas. Una es la zona más favorable al desarrollo de la garrapata, que comprende Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos, este de Chaco y Formosa y noreste de Santa Fe. Esa es la zona que por condiciones climáticas, lluvia y temperatura básicamente, son la zona ideal para el desarrollo de la garrapata. Perdón que te interrumpa, Julio, que me llama la atención. ¿No estás incluyendo al NOA en esas zonas que consideras ideales? No, el NOA forma parte de la zona intermedia, Ah, ok. que es una zona donde hay un déficit hídrico un poco más importante, que limita un poco el desarrollo de las garrapatas. Tanto es así que en la zona más favorable puede haber entre 4 y 5 generaciones al año. Es decir, la población fluctúa, pero no desaparece. Nacen larvas todos los meses. ¿Sí? Hay un gran pico de nacimientos ahora, septiembre, octubre y noviembre, y otro muy fuerte en febrero, marzo y abril. Y la población fluctúa, no desaparece. En cambio, en el NOA hay 3 generaciones, arranca un poquito más tarde. En lo que hablamos de NOA es un poquito del norte de Santa Fe, es un poquito de Santiago del Estero, Salta, todas esas áreas, las áreas ganaderas de esas provincias, tienen que ver con esa zona intermedia. Arranca un poquito más tarde, cuando empiezan las lluvias, más sobre fin de noviembre, diciembre, y hacen un solo pico hasta marzo, abril.
Esa es zona intermedia. Y de ahí, muy hacia la izquierda, o sea, del mapa geográfico, cuanto más seco, ya es desfavorable, o hacia el sur, por temperaturas más frías, es desfavorable. A eso se le agregan todas las zonas que son anegadizas, que gran parte del año tienen agua, como los bajos submeridionales de Santa Fe, o los malezales de Corrientes, los bañados de Formosa. Esas son zonas desfavorables, aún dentro de la zona favorable. Eso en líneas generales. Ahora, ¿qué puede pasar con el cambio o con las variaciones climáticas? Hay estudios, hay uno de Agustín Estrada Peña, que habla que con tan solo mantenerse las condiciones actuales, y si hubiera un poquito más de lluvia y un poquito más de temperatura, el planteo es que podría hacerse endémica en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ese es el planteo de ese trabajo, al cual le siguió después otros hechos, en particular para Santa Fe, para los departamentos castellanos y las colonias, por el tema de lechería, donde habla de que en esas circunstancias podría hacerse endémica en esas áreas. Más adelante, más acá en el tiempo, se volvieron a tomar esos estudios, a los cuales se le agregó el tema ambiental. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con cambios en el ambiente por agricultura, por pasturas, forestación, distintas cuestiones que también modifican el hábitat y limitaría un poco lo que indicaban el estudio solo de temperatura y humedad. Pero asimismo, esos estudios indican que para la provincia de Entre Ríos sería hasta el centro de la provincia de Entre Ríos, más o menos a esa misma altura para lo que es Santa Fe, estaría, digamos, tocando la puerta del área lechera, se haría de vuelta endémica, es decir, volvería a retomar su hábitat original. Eso es lo que tiene que ver con clima y epidemiología. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Ahora, pasando a la parte legal o reglamentaria, ¿cómo está la legislación respecto de la lucha de garrapata o los tratamientos, las exigencias? ¿Y qué hay para el futuro? ¿Se está hablando de algún ajuste en el plano reglamentario? Y mirá, tengo entendido que se está trabajando en la elaboración de un plan, de un marco general nuevo, pero lo que tiene que quedar claro que no tiene nada que ver con aquellos años de erradicación, porque han cambiado muchas cosas. De hecho, a nivel mundial ese tipo de situaciones también han cambiado, ha cambiado en Uruguay. El único país que logra, más o menos que logró mantener el estatus luego de la erradicación, y a partir de un costo altísimo, por supuesto, de plata, es Estados Unidos, que mantuvo su área erradicada, pero tiene serios problemas para mantenerla bien. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, primero ha cambiado aquello de que te decía hoy. Los laboratorios no pueden darnos herramientas nuevas constantemente. Si uno iniciara un programa de erradicación, tendría que tener la certeza de que ese programa arranca en determinado momento y termina en determinado momento y la limpias. Porque si se estanca, como un poco lo que pasó a fines de los 90, si se estanca ese mantener los tratamientos con una misma droga básicamente a lo largo del tiempo, dispara la resistencia. También tenemos, por suerte, áreas de la gente de INTA en general ha investigado muchísimo, se trabaja muchísimo, se difunde hoy el manejo de la resistencia. Hoy tenemos en muchas zonas un concepto diferente de cómo trabajar. Eso también es el lado positivo. Pero en líneas generales creería
En lo personal, que la política sanitaria tendría que preservar las áreas que todavía conservan limpias, en particular lechería, y tratar de que todo lo que sea circulación, digamos, circular de Hacienda, el tránsito de Hacienda, no importa de dónde a dónde vaya limpia. Pero plantea un enorme desafío porque también las herramientas han cambiado. Siempre a veces entre los colegas que trabajamos con el tema, siempre hablamos de que creemos que es el momento de parar, barajar y dar de vuelta las cartas, porque hay que analizar un montón de situaciones. Por ejemplo, infraestructura. O sea, hoy en líneas generales, lamentablemente, los campos no tienen la infraestructura adecuada de alambrados perimetrales, los corrales, las mangas para trabajar, baños de inmersión. No hay personal, no hay suficiente personal para trabajar. Entonces todo eso pone en cuestión la ejecución en tiempo y forma de los tratamientos. Y bueno, el resultado no es bueno. Claro. Julio, justamente quería ir a la parte de tratamientos, pero primero quiero hacerte una pregunta, porque recién hiciste mención de un montón de obstáculos que tendría un nuevo plan para avanzar contra este parásito, este ectoparásito, y el fracaso que hubo en varios países. Y mencionaste que el único caso de éxito hasta ahora es Estados Unidos. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta, sin ser un especialista en el tema, ¿no? Con todo respeto, pero el caso de Estados Unidos es muy particular porque no tiene problemas fronterizos excepto México, pero en la medida que te acercás a la frontera con México, la densidad poblacional bovina es extremadamente baja porque el clima es muy árido, casi desértico, y a la frontera la tienen medianamente controlada. No digo que no haya contrabando, no lo sé, pero está medianamente controlada. Entonces, ese tipo de relación fronteriza con el único país que pudiera causarle problemas tiene un control mucho mejor que el resto de los países. Para el caso de Argentina es al revés, porque en la medida que avanzamos hacia el norte se va recrudeciendo la vegetación, hay más montes, es más difícil el control, entonces como que se va complicando. Fue muy sencillo en las áreas donde es mixta, ganadería, agricultura y los campos son más limpios, pero en la medida que se avance hacia el norte se complica. Por eso la pregunta en definitiva es, ¿vos creés que puede llegar a ser exitoso un plan de erradicación? O si hay un plan en un futuro, tiene que ser para tratar de controlarla y convivir con el ectoparásito. Mira, cuando uno pone todos los elementos que hay que analizar, se generan ciertas dudas. Uno es el que hablaba hoy de la industria. O sea, la industria hoy no te puede dar herramientas con la frecuencia que daba en la década del 60, del 70, que era cada vez que el programa iba avanzando, cuando aparecía resistencia a un principio activo, automáticamente aparecía otro nuevo. Eso tenía que ver con la importancia que tenía el sector de comercialización de carne bovina en el mundo en ese momento. Eso cambió hoy. O sea, hoy es mascotas el foco. Entonces, la rapidez con la que nos pueden dar herramientas nuevas es menos rápido que el fenómeno de resistencia. Y hoy ya tenemos una situación de alto nivel de resistencia a prácticamente varias de las moléculas y tenemos situaciones de multiresistencia. Hay resistencia ya publicada a todas las moléculas, incluyendo el fluazurón, y queda solamente el fluralaner, que es la última molécula introducida, sin ningún problema. Entonces, es todo un desafío plantearse un programa de erradicación. Pero sí es importante entender que gracias a todo lo estudiado, todo lo que se estudió respecto a la epidemiología, si aplicáramos a esa epidemiología un poquito de sentido común, sabiendo cuándo arrancan las primeras generaciones en cada zona, eso está muy estudiado, y aplicáramos un programa de control, pero control eficiente, se mantendrían las poblaciones en la mínima expresión. Es decir, no habría mayores problemas
de pérdidas significativas, no habría brotes, por ejemplo, de babesia, de tristeza por babesia, con lo cual, si a eso le sumamos que lográramos que la gente entienda que hay que inmunizar contra tristeza con la vacuna, si sumamos esas dos cuestiones, no tendríamos mayor problema. Haciendo referencia justamente al conocimiento de la epidemiología y a la disponibilidad de las moléculas que pueden llegar a funcionar todavía, yo sé que la pregunta es difícil porque no hay una receta para esto, pero ¿cuál sería una recomendación de tratamientos o frecuencias de tratamientos para poder convivir con la garrapata en los campos que la tienen y lograr una carga parasitaria que no produzca demasiados daños? Te hago esta pregunta porque mucha gente, tal vez en el desconocimiento, en la desesperación, incluso llegó a mezclar principios activos que terminan anulándose uno con otro porque trabajan a diferentes pHs, en el caso de los baños de inmersión, por ejemplo, o incluso aumentan la frecuencia de tratamientos cuando lo hacen en forma inyectable o purón, y eso termina jugando en contra de los resultados al mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Entonces, ¿qué recomendación tendríamos? ¿Cuándo iniciar los tratamientos dentro del año calendario? ¿Y qué tipo de principios activos combinar en diferentes aplicaciones, no mezclándolos? Mira, en líneas generales, en las mesas técnicas en las que se está trabajando, por suerte, hay cierta unificación de criterios. Uno muy valioso, considero yo, es justamente la aplicación de los modelos epidemiológicos para cada región. Dentro de eso, justamente la idea es no sugerir recetas en general porque en cada región el panorama es muy diverso, inclusive en los campos. En un solo campo a veces se ve resistencia a distintos principios activos, depende del potrero. O sea, las situaciones son muy variadas, pero lo que se sugiere es, primero y principal, tener la posibilidad de muestrear y mandar a hacer testeo de resistencia de las poblaciones de cada campo para saber con qué principios activos yo puedo armar un programa. Eventualmente también hay testeos a campo que se pueden hacer para tener una idea. Luego, la aplicación del modelo epidemiológico. ¿Cuáles son? Básicamente, por ejemplo, para lo que es el NEA, la zona favorable al desarrollo de la garrapata, en líneas generales, la primera generación, si bien no se interrumpe, pero para poder esquematizar, hablamos de una primera generación en septiembre, octubre y noviembre. Entonces la idea es cambiar el enfoque viejo que teníamos de empezar a tratar cuando veíamos garrapateados los animales. Eso tenemos que cambiar, es un cambio de paradigma también. Entonces, la idea es que comprenda la gente que aunque no vea garrapatas sobre el animal, si ya las vio en el otoño anterior, tiene que empezar a trabajar septiembre, octubre y noviembre, que es cuando nacen las larvas de la primera generación en líneas generales. Y el sentido común me indica que esa larva que sube primera generación a un animal con un garrapaticida eficaz va a morir, con lo cual no me va a dar lugar a la segunda generación. Es decir, esa es la aplicación de utilizar los modelos epidemiológicos y armar un plan y ejecutarlos en tiempo y forma. Si eventualmente se me escapara algo, bueno, podría aplicar diciembre y enero en esquematizando, sería la segunda generación, podría hacer más tratamientos. Dentro de eso lo que se sugiere es la rotación de principios activos con distintos mecanismos de acción, de tal manera de postergar lo máximo posible la aparición de resistencia. Se habla de postergar porque es un fenómeno ineludible, es decir, a lo largo del tiempo nos va a aparecer, pero la idea es postergar lo máximo posible para que aparezca otro. En el caso del NOA, el concepto es el mismo, nada más que arranca un poquito más tarde, entre noviembre y diciembre se puede arrancar, tratando de eliminar la primera generación o la primera y la segunda. Es sentido común aplicado a los conocimientos de todo lo epidemiológico que tenemos, que es valiosísimo,
valiosísimo. Lo que han hecho desde la década del 70-80 el doctor Ivankovic en INTA y Santiago Nava y su equipo y todas los INTAs del norte en todas las estaciones que han medido esto, es valiosísimo. Y cuando se lo aplica el resultado es increíble. Julio, este programa de tratamientos tendría la misma frecuencia de 21 días como se hacía habitualmente. ¿Es un tratamiento cada 21 días religiosamente para poder lograr un buen efecto? No. Básicamente todo lo que es zona, que es casi todo ahora al norte, zona de control, que han cambiado un poco los estatus sanitarios. La idea es que todos los productos que tienen un efecto de volteo, como por ejemplo todos los que tienen fipronil o el grupo de las lactonas, lo ideal es que se respete el poder residual absoluto con el cual fueron aprobados según SENASA en el campo experimental, y eventualmente se le puede dar hasta 12 días más. Es decir, por ejemplo, si un producto determinado tiene 30 días, uno puede aplicarlo cada 42 días, que estaría el animal con garrapatas, pero no en condiciones de desovar. En el caso de los inhibidores de la síntesis de quitina, como el fluazurón, esos 12 días no se los puede otorgar para que no haya escape y no se le puede dar más de 5 días. Respetando eso y lo de rotación de principios activos de distintos mecanismos de acción, aplicado al modelo epidemiológico, el resultado es bueno. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Bueno, es importante reforzar la idea de la rotación de los principios activos porque vemos que pasa con todas las drogas, ¿no? Me refiero a drogas como medicamentos, con los antibióticos pasa exactamente lo mismo y bueno, es una estrategia de manejo, prolongar el tiempo de vida útil de cada molécula, como bien dijiste, y ser consciente a la hora de hacer los tratamientos. No aumentar la frecuencia, ni sobredosificar, ni mezclar principios activos, simplemente utilizarlos como corresponde. Sí, tal cual. Julio, hoy cuando hablábamos de la situación de la garrapata en el mapa de la Argentina, comentaste de que el límite sur, digamos, está prácticamente tocando la cuenca lechera y se prevé de que si sigue el incremento de la temperatura es muy probable que afecte parte de la cuenca lechera. ¿Qué herramientas hay hoy para el sector lechero, puesto que las vacas que están lactando tienen muchas restricciones a un montón de moléculas y principios activos porque quedan residuos en leche? Sí, bueno, es un punto crítico. Ahí hay varias cuestiones también que contemplar, ¿no? Una de las cosas que uno ve que ha cambiado en los últimos años que tiene que ver con la comercialización de hacienda. Entonces, hoy es muy común ver en zonas lecheras, en particular en Santa Fe, que según la oportunidad se compran terneros de la zona norte de Santa Fe y se los trae a la pastura y muchas veces conviven con el rodeo lechero en pastura para ganar peso. Y el punto es, ahí la relación es, una de las pocas drogas que no tienen mucho periodo de carencia en leche es la eprinomectina. El desafío es que el grupo de las lactonas es uno de los productos de una de las drogas, es un grupo de drogas que tiene mayores problemas de resistencia en garrapatas en todo el norte. Con lo cual ahí plantea ese desafío de decir, bueno, tenemos una droga que podría llegar eventualmente a usarse en el área, pero quizás no ande. ¿Por qué? Porque hemos estado trayendo animales quizás con garrapatas, quizás resistentes a las lactonas. Por eso el tema del tránsito es muy importante, porque no se trata solo de llevar de un lado al otro garrapatas, sino de llevar garrapatas resistentes. Ese es el desafío. Eventualmente, si no anduvieran ese tipo de drogas, sería
realmente problemático, ¿no? Ok, o sea que sigue siendo la epinomectina la única droga disponible. Para aclarar nada más, Julio, epinomectina corresponde a la familia, digamos, de las ivermectinas, que son las lactonas macrocíclicas. Por eso, cuando hay resistencia a una de ellas, puede haber resistencia cruzada a cualquiera de las otras. Exactamente. Pero no hay otra herramienta disponible si hay un brote de ectoparásitos de garrapatas en un tambo de la zona de la cuenca lechera de Santa Fe o norte de Córdoba. Exactamente, sí. Había en el mercado, creo que ya no está más, no me acuerdo bien cuál del grupo de la cipermetrina, flumetrina, no me acuerdo cuál, que tenía un periodo de carencia también escaso, digamos, pero no sé si está hoy en el mercado. Pero justamente el grupo de piretroides es el grupo químico menos eficaz en todo el norte. Así es, o sea, de cada 100, 90 son resistentes a ese grupo. Ok. Julio, bueno, te hago una última pregunta porque es recurrente y estamos como a la espera de que haya algún resultado favorable en algún momento. ¿Qué grado de avance hay con la vacuna de la que se habló durante mucho tiempo? Y bueno, como dije, estamos todos esperando a ver si hay algún resultado favorable. ¿Vacuna contra la garrapata? Otra la garrapata, exacto. Bueno, mira, a nivel global hay muchos desarrollos, muchos. O sea, distintas variantes de vacunas que se están probando, algunas con buen resultado, pero plantea todo un desafío porque ese buen resultado, esa eficacia que a veces por ahí anda en el 70, 80%, no es semejante a la eficacia que tiene un químico. Es decir, eventualmente, una vez que se introduzca en el mercado, va a haber que trabajar muchísimo para que el productor entienda que es una vacuna y no es un químico que va a voltear rápido. Es decir, los animales no se van a limpiar rápidamente. El efecto se vería en la población, en la disminución de la población a lo largo del tiempo. Pero es importante entender que en áreas como la favorable al desarrollo de la garrapata, el potencial es tan brutal, el potencial productivo de la garrapata es tan brutal, que solo pensar que con una vacuna vamos a solucionar el problema es ser ingenuos. La vacuna eventualmente tendrá que ser involucrada en un plan de control integral, donde haya químicos, eventualmente un biológico como la vacuna, y en muchos lugares va a haber que introducir el tema del biotipo racial, porque eso está también muy comprobado, que determinado porcentaje de sangre índica, cuanto más índica, menos parasitación tiene. Una cuestión de evolución conjunta del índico con la garrapata, vinieron juntos. Entonces están en equilibrio. Son cosas que hay que ponerlo en el mapa, pero volviendo a la vacuna, el día que esté, va a ser muy valioso, pero va a ser muy difícil tratar de convencer al productor de que es bueno, va a ser muy bueno, pero el efecto es diferente a un químico. O sea, ahí va a haber que trabajar muchísimo en eso. Julio, si me permitís, voy a abusar de tu tiempo un minutito más porque me surge una pregunta que me causa mucha curiosidad, ya que nombraste lo del biotipo animal, haciendo alusión a la diferencia entre Bos taurus y Bos indicus. ¿Qué posibilidades hay de que animales silvestres sirvan como reservorio de la garrapata bovina? Bueno, es una pregunta hoy fuerte, porque se plantea, justamente hoy cuando hablábamos de Estados Unidos, uno de los problemas que le plantea a Estados Unidos en mantener la frontera seca, que vos nombrabas, uno de los desafíos es el ciervo axis, que puede parasitarse, es un huésped alternativo, la garrapata no alcanza la dimensión que tiene en el bovino, no se llena tanto de sangre, el tamaño no es el mismo, no pone la misma cantidad de huevos, no nacen la misma cantidad de larvas, pero nacen larvas. Y en un ambiente donde hay una alta densidad de ciervos en convivencia con el bovino, plantea un desafío. En nuestro caso,
eso en Corrientes y el norte de Entre Ríos ya es un gran desafío. Hay una densidad poblacional muy grande. Y tiene la capacidad, además de migrar, con lo cual no solo podría estar llevando garrapatas, sino eventualmente garrapatas resistentes. Y también es reservorio de anaplasma. Por eso es el gran desafío para Estados Unidos. Yo siempre hago mención que solo en Texas hay más de 4 millones de cabezas de ciervos. Es decir, bueno, eventualmente algo habrá que hacer. Sí, te comento que ya cruzaron el río en Argentina, están en el norte de Santa Fe también, pero el caso puntual del guasuncho autóctono nuestro también puede ser un reservorio. Es un reservorio alternativo, pero no es el mismo problema. La densidad poblacional es muy baja, no tiene la misma conducta. Particularmente el problema es el axis. Bueno, qué paradoja, porque estamos tratando de encontrar solución a un problema que nos afecta cuando en realidad el mismo humano fue el responsable, ¿no? Por mal manejo de los tratamientos contra la garrapata, pero también por introducir especies exóticas. Bueno, es uno de los... Cuando uno no tiene la visión de sistema, hacemos esas macanas. O sea, cuando modificamos el sistema sin pensar en las consecuencias, es cuando tenemos problemas. Sí, y lamentablemente con ejemplos en diferentes partes del mundo, con diferentes animales que también ocurrieron problemas de otra índole, pero bueno, cuando uno, como bien decís vos, modifica lo que se generó como sistema a través de años de evolución, termina produciendo problemas. Exacto. Bueno, Julio, te agradezco mucho, la verdad que nos actualizamos muchísimo en cuanto a la situación actual. Nos preocupa el futuro, pero ojalá que se pueda seguir trabajando en forma mancomunada y poniendo todos estos conocimientos sobre la mesa, incluso integrándolos, porque la parte ambiental tiene mucho que ver con la parte productiva, con la parte de desarrollo de tecnologías y moléculas nuevas, así que ojalá que se unen esfuerzos para controlar este problema que produjo un montón de pérdidas económicas para la producción. Sí, yo creo, yo siempre desde el lado positivo, creo que tenemos el conocimiento necesario, hay especialistas en cada área. El día que nos sentemos todos y evaluemos todo el conjunto de herramientas que hay, se puede lograr un muy buen resultado. O sea, solo hay que hacerlo. Bueno, ojalá que así sea. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy claras tus explicaciones y tus conceptos y bueno, a disposición para cualquier avance que haya en esta materia. Igualmente, Mauro, y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.